Porque claro, Cortés es un ignorante, salvaje, barbaján, en gran medida, según nos contaron en la SEP, porque viene de España. Y España, también según nos contaron en la SEP, era el lugar más retrógrada, oscuro, medieval y atrasado del mundo. Luego tenemos que lidiar con cosas como entender cómo es que ese lugar tan atrasado tuvo las primeras y mejores universidades, cómo ese lugar que era el más atrasado del mundo fue el que tuvo los recursos económicos, tecnológicos y humanos para atravesar el Atlántico y conquistar y colonizar todo un continente. Luego hay que entender cómo el país más atrasado del mundo le dio la vuelta al planeta. Y a ver, en clase me preguntaban todo el tiempo eso, ¿cómo es posible que el país más atrasado lograra las más grandes hazañas? Y yo, pues es que eso no es posible. Lo que pasa es que siempre nos han mentido con respecto a España. No se me ocurre mayor explotador hijo de puta en la historia de México que los aztecas. Porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica. Mataban 40,000 personas al año. Extraían 40,000 corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10,000 habitantes. Es decir, que los mexicas sangraban 4 ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia. Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés. Primero, un dato científico, dado por el Banco de México. Estadísticas de explotación de oro y plata en México, dada por el Banco de México. De todo el oro y plata que se ha extraído en México, desde 1521 hasta el 2021, o sea, en 500 años, en esos 500 años, incluyendo pues, todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente. En el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy. Es decir, nada. Y de ese 7%, lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. A ver, cuando te salen con esa payasada, ¿no? Es otra vez el discurso para justificar la mediocridad. Somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata. Que ya cuando Cortés tiene que salir huyendo en la noche triste porque Tláhuac logra su cometido, da un golpe de estado, derroca a Moctezuma, se las ingenia para que lo maten y demás. Antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma Cortés son: cuida de mis hijos. No se me ocurre un nivel más profundo de relación amistosa que encargarle cuidar de mis hijos. Wow. Y no se me ocurre mayor gesto de regreso por parte de Cortés que cuidarlos. Porque se llevó con él a Chimalpopoca y a Tecuichpo, luego conocidos como Pedro e Isabel de Moctezuma, y no descansó. Pero se llevó a España, ¿no? Exacto, no descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el rey de España, y le dio dote a Tecuichpo y la casó. O sea, se encargó de los hijos de Moctezuma finalmente, ¿no? Y dentro de todas las pláticas que pudieron haber tenido y que no sabremos, hay una que sí sabemos. Los indígenas, bajo ninguna circunstancia, pueden ser juzgados por la Inquisición. Eso es fundamental de Cortés. Y no los podemos juzgar porque, dice, claro que no son buenos cristianos. Dice, pues no eran cristianos ayer. Claro que tienen ideas heréticas. Claro, hay que educarlos, hay que enseñarles el cristianismo, pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar. Por eso la Inquisición quemó a 4 indígenas en toda su historia, antes de que Cortés consiguiera eso. Es Benito Juárez el que acaba con los indígenas. Hay de esta idea de que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país. Te voy a dar el dato fundamental. En 1810, cuando empieza el proceso de independencia, hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España. De esos 6 millones, 4 millones son indígenas. 2 millones son españoles y mestizos. Estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena. Hoy es el 7%. Entonces, ¿cuándo cayó la población indígena? De la independencia para acá. Porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno, usos y costumbres. Pues señores, no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida. Usos y costumbres durante todo el virreinato. Ni siquiera se impuso la lengua de Castilla. Por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl, hablado por ese 60%. Claro. Entonces, ¿cuándo se extingue el náhuatl? Bueno, se extingue del todo, se sigue hablando, es la principal lengua después del castellano, y el maya, y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias, todo fue en el México independiente, porque es el México independiente con el concepto de Estado Nacional moderno y sobre todo a partir de Benito Juárez, el que dice... Las leyes de reforma de Benito Juárez. Claro, las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español.